este libro catálogo en las manos, ya a mí me da una señal de que alrededor de la vida y la obra, porque se puede hablar de la vida y la obra, de Pedro José Gris, se está articulando un proyecto de largo alcance. Parecería que los críticos de arte en algún momento determinado nos ponemos de acuerdo para coincidir en determinadas reflexiones teóricas. Y no es así. Generalmente los críticos de arte somos un poco celosos con esas reflexiones propias, pero al mismo tiempo celebramos como si fuésemos niños cuando coincidimos casi matemáticamente en determinados conceptos y en determinadas reflexiones. Eso ha pasado esta noche con doña Marián y yo y con Amable López Meléndez. Para mí tiene una especial significación este encuentro. Y como decía doña Marián, qué bueno que no haya sido de estudiantes que se van, porque esos son mensajeros transitorios, que hay un público de una alta madurez. De los tres ponentes esta noche, a mí me ha tocado vivir la experiencia emocional y espiritual de haber trabajado directamente con tres grandes pintores abstractos. Ahí está la experiencia vivida durante muchos años, durante una buena cantidad de años, en Nueva York, con el maestro tempranamente fallecido Pérez Celis. Ahí está mi encuentro intenso en Bogotá con un personaje que podría parecer un mito, pero no lo es porque aún está vivo, y es un artista norteamericano correspondiente a la última promoción de los artistas abstractos norteamericanos. Ciertamente le estoy hablando del pintor que despidió a Jackson Pollock en el famoso bar de Manhattan el día que tuvo ese trágico accidente. Me refiero al artista abstracto de origen norteamericano, de origen puertorriqueño, Domingo Izquierdo, cuya obra Amable conoce bastante bien. Pero hay una parte que me permite establecer una conexión directa con la obra de Pedro José Gris. Lo primero es que para mí esto es como una fiesta, porque hará más de 30 años que estoy conectado a la vida y obra poética de Pedro José Gris. De hecho, somos de la misma generación y recuerdo cuando los guruses de la poesía de la época celebraban la obra poética de Pedro José Gris y de su compañera Sally Rodríguez. No recuerdo, no olvido el nombre de esa distinguida poeta. ¿Qué resulta? Que esa experiencia vivida con esos dos maestros me permitió vivir estados vivenciales sobre lo que son los procesos creativos del lenguaje de la abstracción y a entender aún mejor lo que eran las sustentaciones teóricas, los postulados teóricos de William de Kooning y su famosa teoría de punto y línea sobre el plano. Nos decía de Kooning en este texto y en otros textos que la esencia del arte abstracto es la comunicación de los estados interiores, un estado de exorcización existencial y emocional que conecta con el polvo, con el uno, como decían los griegos, con la esencia del ser. Polvo eres, en polvo te convertirás, dice el texto bíblico, y el uno vuelve al uno, dicen los textos griegos. Sin embargo, no es posible hablar de la obra de Pedro, que yo vine esta tarde y pasé largas horas mirando, estudiando,
sin mencionar las siguientes palabras: energía, campos de color, cósmico, como bien refirió doña Marian, belleza, y a eso me voy a referir oportunamente, y una seductiva y narcótica visión de lo que debe ser la función opticial de la pintura. Cuando me refiero a la palabra belleza, yo recuerdo que en una oportunidad, en los años 80, cuando vino tardíamente a la República Dominicana las ideas de la posmodernidad y la estética de la contemporaneidad, a los jóvenes le dijeron que debían renunciar a la belleza, que tenían que hacer un arte chocante, provocativo, desafiante e incluso tan cruel que lo indujeron a la negación de la pintura. Yo recuerdo que en una entrevista para la edición 100 de la revista internacional Arte al Día, en una entrevista que me hicieron a mí y a doña Marian sobre el futuro de la pintura, todos los críticos de arte y especialistas que opinamos en esa edición muy celebrada internacionalmente, coincidíamos en que la pintura apostaba por su propia naturaleza a la perpetuidad del género, porque junto con la escultura están conectados a lo que yo he llamado la condición humana del arte. Pero ¿qué resulta? Amable, en un sabio ejercicio comparativo, y yo escuchaba, trataba de establecer estados vinculantes entre la obra de Pedro José Gris y otros grandes maestros del arte informal y del arte abstracto. Y yo comentaba con doña Marian que la inherencia humana del arte crea un fenómeno que ya yo había planteado antes en otras conferencias internacionales, a lo que yo llamo la circularidad del arte. Entonces, ¿qué pasa con Pedro José Gris? Que Pedro José Gris se conecta con el ser, no con el hombre, con el ser que captura las emociones y la espiritualidad del hombre en una tela. Ese hombre marginado, maltratado, alcohólico, se muere en un accidente, hoy día es el artista norteamericano más cotizado y uno de los más cotizados del mundo. Hablo de Jackson Pollock. ¿Qué hizo Jackson Pollock? Que sabiendo que detrás del informalismo abstracto norteamericano y el sindicato de los artistas que Delano Roosevelt impulsaba, como refirió Amable, lo dije en una conferencia aquí, motorizado por la CIA, él se negaba a seguir esa ruta y quería hacer una manifestación absoluta de libertad. Entonces, ¿qué hizo? Creó la técnica y convirtió la técnica en una herramienta de belleza. Creó el dripping, creó el chorreo. Pero la carga emocional de Jackson Pollock en este proceso creativo quedó capturada de una manera tan poderosa que cuando visitamos el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aún habiendo pasado mucho más de medio siglo, uno siente que el estado de los latidos del corazón a uno le late.